Cuando he caído, ahí estabas abrazándome, animándome a seguir. Sin culparme, sin condenarme, me hablas de quién soy, afirmándome en mi posición. Siempre que oigo tu voz, despierta mi corazón. Por tu gracia eterna es que vivo adorándote, acercándome más a ti, comprobando cada día toda tu bondad. Tú eres el Padre que siempre da, y cada vez que oigo tu voz, despierta mi corazón. Tú mi Padre, yo tu Hijo, qué glorioso privilegio. Tú mi Padre, yo tu Hijo, qué tremendo honor que tengo. Tú mi Padre, yo tu Hijo, qué glorioso privilegio. Tú mi Padre, yo tu Hijo, qué tremendo honor. No solo me perdonaste y rescataste, no solo me prosperaste y me sanaste, no solo me has dado vida y toda bendición, me diste el más grande valor, me diste tu identidad. Glorioso privilegio, tú mi Padre, yo tu Hijo, qué tremendo honor que tengo. Tú mi Padre, yo tu Hijo, qué glorioso privilegio. Eres mi Padre, soy tu Hijo, qué tremendo honor. Me perdonaste y rescataste, no solo me prosperaste y me sanaste, no solo me has dado vida y toda bendición, me diste el más grande valor, me diste tu identidad. Tú mi Padre, yo tu Hijo, qué glorioso privilegio. Tú mi Padre, yo tu Hijo, qué tremendo honor que tengo. Tú mi Padre, yo tu Hijo, qué glorioso privilegio. Eres mi Padre, soy tu Hijo, qué tremendo honor. Eres mi Padre,
Muy buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos en este viernes, viernes de bendición. Estos viernes se han convertido en viernes de bendición para nuestras vidas. También los sábados, tremendos mensajes que el apóstol está predicando acerca de pacto. Tremendo las cosas que en este tiempo se han soltado los viernes, hablando del amor, el amor del Padre. Cada vez aprendemos más del amor del Padre, y los sábados aprendiendo de pacto, aprendiendo principios de pacto, que realmente son nuestros principios, porque el Padre nos ha dado esos principios para que nosotros vivamos algo totalmente diferente. Así que bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos viernes 18 de septiembre. Así que estamos llegando a su casa trayéndole bendición, trayéndole principios innovadores que están cambiando nuestras vidas para siempre. Así que bueno, relájese ahí en su casa. Si usted nos está mirando por la televisión, nos está escuchando tal vez por la radio 103.5, escúchenos por ahí también, y sea de bendición para otros. Si nos está mirando por su computadora, su celular, su tablet, bueno, relájese ahí, o por la radio, nos está escuchando por la radio, relájese, y en esta noche vamos a sacar provecho de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Hace el cambio en nosotros. Todo aquello que no pertenece más a nosotros, lo saca si nosotros le permitimos, y empezamos a vivir una vida totalmente diferente. Ese es el plan del Padre, que usted pueda vivir una vida totalmente diferente. Y no solamente que usted pueda vivir una vida totalmente diferente, sino que usted tiene que decidir también vivir una vida diferente. Porque podemos escuchar la palabra de Dios y no ser hacedores. Lo dice Santiago, que podemos escuchar la palabra y no ser hacedores de ella. Pero lo más importante es que usted y yo podamos ser hacedores, hacedores de la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros vamos a experimentar el cambio. Yo recuerdo el testimonio de uno de los hombres de aquí, de la congregación, que por años vino a las celebraciones y me escuchaba a mí. Venía porque la esposa, esas esposas, qué buenas las esposas, ¿no? Lo traía, ella le decía, te va a ayudar, vaya a escuchar, vamos a ir a escuchar. En ese momento yo era pastor, y ella le decía, vamos a ir a escuchar al pastor. Y él venía y se cruzaba sus brazos ahí al lado de la esposa, bajaba la cabeza y se quedaba ahí, pero estaba, ¿no? Pero algunas cosas que yo decía, después él me cuenta que él decía, como se dice acá en Argentina, qué pavada que está diciendo este hombre, ¿no? Pero poco a poco, él permitió que la palabra de Dios empezara a innovar su vida. ¿Y qué pasó? Bueno, después empezó a levantar la cabeza y a mirarme a mí, y después un día pasó al frente y yo le pregunté, eh, ¿qué quería? Dice, yo quiero entregar mi vida al Señor Jesús. Y de ahí él cambió. Hoy es una persona que yo, que la conozco desde hace tantos años atrás, y verla hoy, yo puedo decir el cambio que ha tenido. Tremendo cambio. Totalmente cambió, totalmente cambió. Su estilo de vida que llevaba, totalmente cambió. Y hoy es ministro de hombres. Mire lo tremendo, de rebeldía, ¿no? A escuchar en rebeldía, a escuchar en rebeldía, a creer, ¿no? A convertirse al Señor y a servirle al Señor hoy. Tremendo. Pero en ese tiempo él decía, qué pavada que está diciendo, ¿no? Qué pavadas que está diciendo, cómo eso de milagros, cómo eso de cambios. Pero llegó el momento cuando él le empezó a permitir a la palabra de Dios cambiar su vida, y cambió.
él tomó una decisión de cambiar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo siempre que lo miro me da risa verlo hoy, porque realmente se puede percibir en él la presencia del Espíritu Santo. Eso es tremendo. Y bueno, cada uno de nosotros nos ha pasado en diferentes áreas de nuestras vidas. En algunas fue fácil cambiar, en otras nos costó un poquito y en otras estamos trabajando todavía hoy, ¿no? Pero es bueno saber que si estamos dispuestos, podemos, eh, porque eso es lo que la Biblia dice ahí en Isaías. Si estamos dispuestos, vamos a comer del bien de la tierra. Vamos a comer del bien de la tierra. Un chiste antes de empezar, más allá de toda la introducción que ya hice, un policía va persiguiendo a un borracho. El borracho no quería parar su auto, así que cuando lo para le dice, ¿me da permiso para conducir? ¿Me da permiso para conducir? Entonces el borracho se queda mirando y le dice, claro que sí, siga adelante. Así que bueno, diga, mi presente y mi futuro ya fueron diseñados por el Padre. Ahora me toca a mí vivirlos. Mi presente y mi futuro ya fueron diseñados por el Padre. Ahora me toca a mí vivirlos. Soy yo el que los vivo. No es mi hermano, no es mi esposa, no son mis hijos. Yo lo vivo, yo lo vivo. Así que me tengo que enfocar en el hoy, no en el ayer. Nuestro espíritu que ha nacido de nuevo está diseñado para vivir enfocado en el hoy, no en el ayer. Mi espíritu que ha nacido de nuevo está diseñado para vivir enfocado en el hoy, porque hoy sería el techo donde yo puedo edificar un piso para mi futuro. Así que tremendo. Diga, no permitiré que palabras de muerte salgan de mi boca, sino que permitiré que salgan palabras de vida. Y a veces nosotros creemos que, yo sé que esto parece muy repetitorio, ¿no? Que yo estoy repitiendo y repitiendo las mismas cosas, pero ¿sabe qué? A veces no nos damos cuenta la clase o la forma más bien que tenemos para hablar. Hablamos muy negativo, me voy a morir, no puedo alcanzar mis metas, no puedo ser sana de esto, me voy a morir como mi mamá se murió, mi papá se murió de la misma enfermedad, ¿no? Y a veces repetimos cosas que aunque estamos creyendo los principios de la palabra de Dios, van en contra de lo que decimos que estamos creyendo. Y a veces no nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta. La Biblia dice, conforme yo pienso en mi corazón, así soy yo. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y la Biblia dice ahí en Santiago que eso realmente contamina la creación, mi creación como hijo de Dios, la nueva criatura, y la creación en lo natural también. Entonces tenemos que tener cuidado que hablamos. Yo me levanto todos los días de la mañana me levanto y yo eh, determino que voy a hablar bien, porque es tan fácil hablar negativamente. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema negativo, ¿no? La Biblia dice, los deseos de la carne, lo vimos el viernes pasado, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Una inclinación. La inclinación a hacer el mal. La vieja naturaleza, lo dice ahí en Santiago, capítulo 1, verso 12, hablando acerca de la vieja naturaleza, ¿no? Entonces, es muy fácil dejarse ganar por la vieja naturaleza y hablar incorrectamente. Así que tenemos que tener esa determinación de no hablar mal. Primero, de mí mismo. Empezar a llenar mi corazón con pensamientos buenos, ¿no? Porque los pensamientos buenos enriquecen mi vida, me llevan a mí a sentirme totalmente diferente, aunque al principio cuesta.
No, pensar bien. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa mal. Al principio cuesta, pero cuando ya yo me acostumbro a pensar bien, eso es lo que voy a hablar también. Voy a hablar bien. ¿Por qué? Porque mi corazón está pensando totalmente diferente. Entonces es importante no solamente repetir algo, sino empezar a vivirlo. No solamente repetir lo que yo digo, diga, no permitiré que palabras de muerte salgan de mi boca. No, no es solamente repetir eso como una oración, es empezar a vivirlo, empezar a vivirlo, empezar a vivirlo, empezar a vivirlo. Amén. Empezar a vivirlo, eso lo voy a cambiar. Ok. Bien, parte 20 de amando con la misma madurez que el Padre nos ha amado. Parte 20, gloria al Señor. Y seguimos aprendiendo acerca de el amor del Padre. Seguimos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo. Todos los días sigo aprendiendo del amor del Padre. Por eso Juan 3:16 está cambiando. No sé su vida. Yo espero que sí, en mi oración que sí. Pero mi vida la está cambiando. Mi vida la está cambiando. Cuando tenemos una revelación de algo, cuando tenemos revelación de algo, de la palabra de Dios, no revelación de otra cosa, sino de algo en la palabra de Dios, empezamos a vivir en otra esfera totalmente diferente. Hay diferentes esferas para vivir. La Biblia lo dice ahí en San Juan capítulo 14, verso 1. El mismo Señor Jesús lo dijo, que hay diferentes esferas. Por años se creyó que cuando Él dice, voy a preparar moradas, se creía que estaba hablando, por lo menos yo lo creí, tal vez usted no, tal vez usted ha aprendido de mí ahora que yo lo enseño totalmente diferente y usted entiende de que Jesús no estaba hablando acerca de casas en el cielo, casas naturales donde usted va a ir a vivir, ¿no? Hay gente que le ha pedido, yo he escuchado gente que justo una vez tuve un altercado con una señora cristiana, porque ella decía que a ella le gustaba no sé qué clase de flor y que cuando ella iba a llegar al cielo, ella ya era su oración, que le había pedido al Señor que Él le plantara esas clases de flores en la casa que Jesús eh, le fue a preparar. Entonces, yo como a veces no tengo inconveniente para hablar, entonces le pregunté, le digo, yo dije, qué pérdida de tiempo para el Señor Jesús plantarle plantas a usted cuando hay otras cosas para hacer. Y se me reenojó y me dijo, pero ¿qué se cree usted? ¿Qué es lo que está diciendo? Y yo le digo, no está hablando acerca de casas naturales, está hablando de esferas espirituales, esferas, eso fue lo que fue a preparar el Señor Jesús, esferas espirituales donde usted y yo podemos no ir a vivirlas, sino vivirlas hoy, porque Él volvió, Él le dijo a sus discípulos, iré y volveré a ustedes. Entonces Él volvió y hoy nosotros tenemos acceso a vivir en esas esferas espirituales. Amén. Entonces, cuando se nos abre el entendimiento de algo de la palabra de Dios, de un principio de la palabra de Dios, nosotros empezamos a vivir en una esfera totalmente diferente. Por eso Juan 3:16 es cuando es revelación para usted, es una esfera totalmente diferente. Usted empieza a entender el gran amor del Padre por usted, en primer lugar, y segundo, el gran amor del Padre en usted que usted puede dar. Por eso la Biblia dice, ahí en San Juan, capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que eh, Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Tremendo, tremendo. Esos versículos son la base de la relación con el Padre. Esos versículos están hablando su relación conmigo y mi relación con Él.
Se lo vuelvo a repetir. Estos versículos están hablando su relación conmigo y hoy mi relación con Él. Tiene que haber solamente agradecimiento en nuestro corazón por la obra tremenda que Él hizo por mí. Dice la Biblia que Él me dio, no me ofrece. Yo justo el viernes estaba hablando acerca de un testimonio, después me quedé un poquito colgado en lo que yo le estaba diciendo y quería no repetir el testimonio, pero sí aclarárselo. Y es cuando yo estaba hablando acerca de unos pastores que habían hecho una tipo de cruzada en un país latinoamericano y estaban ofreciendo de que Dios iba a estar ahí ofreciendo cosas. Y les conté a ustedes acerca del hombre que fue y buscó una mujer que estaba en silla de ruedas porque él había escuchado de que estos pastores lo que estaban diciendo. Y bueno, no sé cuántos días eh, hicieron la cruzada o las reuniones estas y no oraban por la gente, y no oraban por la gente, y llegó el último día. Entonces este hombre, cansado de llevar a la señora todos los días, pagarle el hotel, llevarla a la famosa cruzada, y ellos habían dicho que Dios estaba ahí para hacer lo que fuera, ofrecía lo que fuera. Y el último día, él, claro, se enojó porque no había pasado nada en las personas. Entonces se subió, yo les comenté, pero a esto iba yo, que Dios no ofrece cosas, Dios da. Entonces, si yo estoy seguro de que Dios da, entonces tengo eh, la certeza de que si yo digo de que Dios da eh, y voy a hacer algo para la gente, Él va a estar ahí dando. Porque la Biblia no habla de que Dios ofrece salvación, de que ofrece sanidad, de que ofrece prosperidad. No, la Biblia dice que Él da, de hecho, Él nos dio ya a nosotros. No nos ofrece hoy nada. Él nos dio todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, lo dice ahí en Pedro. Entonces, quería aclarar eso porque después cuando yo escuché el mensaje quedé un poquito confuso el viernes a la noche de que no lo expliqué bien. Entonces, eso es lo que quería explicar. Entonces, vemos que el pecado fue y es una crisis espiritual para la humanidad. El pecado fue para usted, ya usted no tiene esa crisis, porque ya sus pecados le fueron perdonados. Lo dice en el libro de Efesios, lo dice en el libro de Colosenses, de que ya sus pecados, en el libro de Tito también, lo dice que ya fueron perdonados sus pecados. Amén. Pero para mucha gente es una crisis. Aún hay mucha gente, como yo le decía, lo de este hombre que venía acá y me escuchaba a mí con sus manos cruzadas y no había un cambio en él porque él no había decidido tener un cambio. Entonces, vivía en crisis. ¿Por qué? Porque vivía en pecado. La gente que vive en pecado vive en crisis. Hay cristianos que viven en crisis porque viven en pecado. Entonces, el pecado, porque dice ahí que en San Juan capítulo, 1 capítulo 4, 10, dice que Dios envió a su Hijo, o el Padre envió a su Hijo, dice, como sacrificio que nosotros no podíamos ofrecer, Dios lo ofreció por nosotros para perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces, ¿qué era el pecado? Era una crisis espiritual para la humanidad. Pero la Biblia dice en Efesios 2:1, dice, al estar en crisis espiritual, nuestra forma de vivir también se volvió en una crisis. Parafraseando lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1. Al estar en crisis espiritual, lo dice así, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos en crisis. La Biblia lo dice en Génesis capítulo 6, verso 6 y 7. Génesis 6, verso
6 y 7. Estábamos en crisis, el hombre estaba en crisis, el hombre entró en crisis por él mismo, no porque Dios lo llevó a estar en crisis, sino que él decidió vivir en crisis. Es crisis espiritual. Génesis capítulo 6, versos 6 y 7, dice que no había nada bueno en el hombre. Estaba en crisis espiritual. ¿Por qué? Porque el pensamiento, parafraseando lo que dice, para no ir al versículo, dice que su pensamiento era de continuo maldad, de continuo maldad. Eso es lo que pensaba el hombre. Mal, 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 mal. Estaba en crisis, ¿no? Entonces, la crisis, la humanidad está en crisis. El Hijo de Dios ya no está en crisis espiritual. ¿Por qué? Porque Él tiene abundancia de perdón en su vida. Pero la humanidad sí, la humanidad sin Cristo está en crisis. Por eso nosotros estamos aquí para ser la iglesia. La iglesia, Efesios capítulo 1 lo dice, ser la iglesia, la llenura de aquel que lo llena todo en todo. Entonces el amor siempre está dispuesto a dar en el momento de necesidad para sacarnos de la crisis. Wow. El amor, hablando del amor del Padre, hablando del amor del Padre, siempre está dispuesto a dar en el momento de necesidad para sacarnos de la crisis. Entonces, de tal manera está diciendo que el Padre nos dio cuando estábamos en una crisis tremenda. No podíamos salir de esa crisis porque era una crisis espiritual, no era una crisis natural, una crisis espiritual. La peor crisis que puede haber sobre la faz de la tierra no es la que hoy la humanidad está experimentando en lo natural, es la crisis espiritual que la humanidad tiene. ¿Por qué tiene esa crisis espiritual la humanidad? Porque no conocen el amor del Padre. Entonces, cuando hay grandes crisis, mayor es el peso de bendición que se experimenta. Cuando la humanidad, nosotros, cuando estábamos en crisis espiritual, vivíamos aislados de todo. Nuestro espíritu estaba aislado de Dios, nuestro ser estaba aislado de Dios, y nosotros, más allá de que teníamos relación con la sociedad, estábamos aislados de la sociedad, porque estábamos en crisis espiritual. Ahora, cuando experimentamos el amor del Padre, ¿qué pasó? Pasamos de tener un peso de crisis en nuestra vida a tener un peso de bendición, ¿no? Porque la Biblia lo dice en Romanos capítulo 5, verso 20, dice así, dice, pero donde abundó el pecado, donde abundó la crisis, sobreabundó la gracia, sobreabundó la bendición. Donde abundó el pecado, dice la Biblia en Romanos 5:20, la crisis, dice, sobreabundó la gracia. Qué tremendo, ¿no? Entonces, donde había una crisis espiritual, sobreabundó la pandemia de bendición. Donde había una crisis espiritual, sobreabundó la pandemia de bendición. No una pandemia de bendición, sino la pandemia de bendición. Que cambia, transforma, te lleva a vivir otra cosa totalmente diferente a la que usted y yo habíamos vivido. Quiere decir que cuando se manifestó su amor, el pecado perdió su posición que tenía. Mira lo tremendo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces, quiere decir que cuando se manifestó su amor, el amor del Padre, revelado en el Señor Jesús y hoy revelado a través de la iglesia, el pecado perdió su posición que tenía. ¿Dónde está eso? Está en 2 Corintios capítulo 5, verso 18. Usted lo puede buscar ahí en su casa, sí, yo no tengo que buscarlo. Entonces, el Padre manifestó su amor sin pecado
para que hoy nosotros podamos vivir sin pecado. Wow. Yo no sé si esto está siendo relevante para usted o no. Para mí es, porque yo soy libre. Ya mi espíritu está oxigenado espiritualmente porque fue libre del pecado. ¿Cómo? Porque fui perdonado. Fui perdonado. Yo puedo vivir en victoria. Puedo vivir todos los derechos que el Padre me dio o me ofrece. ¿Cuál de los dos? No, me dio. Me dio. Entonces el Padre manifestó su amor sin pecado para que hoy nosotros podamos vivir sin pecado. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Se lo vuelvo a leer. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. En otras palabras, el Señor Jesús no conoció pecado, pero el Padre lo hizo pecado. En otras palabras, el Señor Jesús sintió la crisis que usted tenía cuando Él murió en la cruz. Él la sintió para librarlo a usted de la crisis espiritual que usted tenía. Entonces, dice, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Miren lo que dice esta versión. Esta versión lo dice un poquito diferente. Dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Él. Impresionante el amor del Padre. Impresionante. Cada vez que yo leo estos versículos, se me hace más patente a mí la bendición del Padre. Sí, es fácil hablar de otras cosas. Es muy fácil hablar de otras cosas, ¿no? Prosperidad, bendición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros empezamos a entender todo esto, la bendición, la prosperidad, está incluido en todo esto. Está incluido en todo esto que yo le estoy leyendo. Miren lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, verso 13 y el verso 14. Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. Dice así, antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados, estábamos en crisis, y al no tener la circuncisión en su cuerpo, sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente algunos pecados. Wow, tremendo, ¿no? No dice eso. Dice, nos perdonó todos. Y yo busqué la palabra todo, la busqué primero en el diccionario de la Academia Española y me encontré con una realidad, que la palabra todo quiere decir todo. Después lo busqué en una concordancia ya bíblica y la palabra todos dice todo, ¿no? Entonces me fui a un diccionario bíblico para ver si era verdad, que eran todos los pecados. Y me encontré con otra sorpresa. Dice que la palabra todo quiere decir la totalidad de algo. Quiere decir que todos los pecados, toda la crisis que yo tenía espiritualmente hablando, ya me fue perdonada. Me fue perdonada. Te fue perdonada a ti. Eres un hombre libre, una mujer libre. Ya no tienes que vivir esclavo o esclava del pasado. ¿Por qué? Porque eres libre. Puedes vivir libre. Puedes vivir en felicidad, en alegría. Ya no tienes que vivir en tristeza. Ya no tienes que vivir ahogado por los inconvenientes internos. Sí, ¿sabe cuáles son los inconvenientes que afectan más y lo hace a usted o nos hace a nosotros viejos?
más rápido de lo que teníamos que ponernos, inconvenientes internos con los cuales todavía estamos luchando y no sabemos que ya esos inconvenientes, porque no sabemos que ya esos inconvenientes fueron perdonados. Porque dice acá, dice, sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. ¿Cuántos? Todos. Teníamos una deuda porque no cumplíamos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y la clavó la cuenta en la cruz. Wow, esta es la traducción de la Biblia, creo que es la Biblia, la traducción panamericana, sí, creo que esa es la traducción, ¿no? Entonces, teníamos una deuda, ¿no? Pero dice que el Padre nos perdonó la deuda y la cuenta la clavó en la cruz. En otras palabras, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, no se veía como un ser común, sino se veía como la cuenta que yo le debía al Padre, que yo tenía con el Padre. Ahí el Señor Jesús le dijo al Padre, ya lo había dicho hace unas semanas atrás, ahí el Señor Jesús le dijo al Padre, yo me hago cuenta por ellos. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, no le estaba pidiendo perdón al Padre porque los que estaban ahí en ese momento no sabían lo que estaban haciendo. No, estaba hablando por mí. En otras palabras, lo que el Señor Jesús le estaba diciendo al Padre es, tú no te olvides el precio que yo estoy pagando aquí en esa cruz. Mientras yo no esté aquí en esta tierra más, esos 3 días, tú no te olvides lo que tú y yo sabemos, lo que tú y yo planeamos, lo que tú y yo determinamos para que ellos sean libres. Es impresionante, ¿no? Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que yo estoy haciendo, pero tú y yo sí lo sabemos. Los estamos sacando de la crisis espiritual para que vivan en novedad de vida. Entonces, la mayor crisis que la humanidad ha experimentado no es una crisis natural, aunque la humanidad ha experimentado diferentes crisis en lo natural, o como lo que estamos viviendo hoy, el coronavirus, sino que la mayor crisis es una crisis espiritual. Mire lo que dice aquí en el libro de Efesios capítulo 2 del 1 al 5. Efesios capítulo 2 del 1 al 5 dice así, tiempo hubo en que las culpas y pecados de todos ustedes los mantenían en estado de crisis o en estado de muerte. Era el tiempo en que seguían los torcidos caminos de este mundo y las distresis del que estaba frente a las fuerzas invisibles del mal. Directivas del que estaba al frente de las fuerzas invisibles del mal, de ese espíritu que al presente actúa con eficacia entre quienes se hallan en rebeldía contra Dios. Así vivíamos también todos nosotros en el pasado, sometidos a nuestras desordenadas apetencias humanas, desobedientes a esos impulsos y a imaginaciones incorrectas, y destinados para nuestra condición a experimentar la ira de Dios. Pero la piedad de Dios y su inmenso amor hacia nosotros, aun cuando estábamos muertos en nuestras razones y culpas, nos hizo revivir juntamente con Cristo. La salvación entonces
es pura, generosa de Dios. Impresionante, impresionante. Entonces, escuche esto. Antes que Jesús fuera sabiduría, justicia, redención y santificación, tuvo que ser amor. Antes que Jesús fuera sabiduría, justicia, redención, santificación, tuvo que ser amor. Porque si no, no podía ser sabiduría para mí, justicia para mí, redención para mí, ni santificación. Él tenía que ser amor. Entonces, escuche esto. Se ha creído que Jesús manifestó poder para hacer todo lo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Se lo vuelvo a repetir. Se ha creído, se ha predicado que Jesús manifestó poder para hacer todo lo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero no es así. Manifestó amor y el poder se acopló a ese amor que él manifestó. No sé si usted lo había visto de esa manera, pero es lo que dice Juan 3:16. Si usted no entiende Juan 3:16, no entiende otro versículo en la Biblia. Perdone que se lo diga de esa manera, es fuerte, yo sé. Pero si usted no entiende Juan 3:16, no va a entender, más allá de que prediquemos otras verdades, que no está mal, ¿no? De predicar otras verdades, pero si nosotros no entendemos Juan 3:16, no vamos a entender ningún otro versículo de la Biblia, porque todo está anclado ahí. Todo está anclado en ese versículo. Toda la bendición del Padre está anclado en Juan 3:16. Entonces, Jesús manifestó poder. Yo no estoy diciendo que no, porque Hechos capítulo 10, verso 32 lo dice. Dice cómo el Padre ungió a Jesús de Nazaret y cómo él anduvo haciendo bienes, dice, lo ungió de Espíritu Santo y poder. Ungió de Espíritu Santo. ¿Quién derramó el amor en nuestros corazones? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tuvo que experimentar el Señor Jesús? ¿Cuándo se manifestó el amor del Padre en el Señor Jesús? La Biblia dice que en el día que Él se bautizó, dice que los cielos se abrieron. En otras palabras, hubo un estruendo. Es la misma palabra en el original, cuando sucedió el terremoto, cuando Él muere, la misma palabra, y dice que las piedras, dice, subió un terremoto y las piedras se rompieron, las piedras se partieron. Es lo mismo, es la misma palabra en el original que dice cuando se abrieron los cielos, se partió el cielo. Eso es lo que realmente dice. Es la misma palabra que se usa cuando hubo un terremoto ahí en los evangelios. Cuando Jesús murió, dice, y hubo un terremoto y las piedras se partieron, las rocas se partieron. El mismo sonido fue lo que sucedió el día que se bautizó. Y dice la Biblia que se escuchó una voz que dijo, o él escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ahí se manifestó el amor del Padre. No solamente el poder, sino el amor del Padre hacia el Señor Jesús. En otras palabras, ahí el Espíritu Santo vino y llenó al Señor Jesús del amor del Padre. Dice que antes de eso no tenía el amor del Padre. No, la Biblia dice que él tenía por costumbre ir a la sinagoga y escuchar la palabra de Dios, pero no dice la Biblia que se había manifestado el amor del Padre. Yo creo que ese día se manifestó y él empezó a caminar, no solamente en poder, sino que primero en amor, segundo, el poder se acopló, porque eso es lo que pasa, hermano. Yo puedo predicar muy bien, puedo predicar no tan bien, pero si está lleno de amor el mensaje, porque yo entiendo que soy amor, entonces cambia, porque el poder actúa detrás del amor. La fe actúa detrás del amor. La persona que no puede recibir prosperidad es porque no está amando, ama otra cosa. No ama el dar, sino ama tener. Entonces no puede haber prosperidad de continuo como río,
fluyendo en esa persona. Bien, entonces, cada gota de sangre que él derramó estaba saturada de su amor, hablando del Señor Jesús. Cada señal que hizo estaba saturada de su amor. Cada herida que él sufrió estaba saturada de su amor, porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice que por sus llagas yo fui sano. Sanidad es parte del amor del Padre. Amén. Redención está en su sangre, es parte del amor del Padre que estaba en el Señor Jesús. Por eso ninguna fuerza de las tinieblas podía contra el Señor Jesús, porque si la persona entiende que está llena del amor de Dios, ninguna fuerza natural ni espiritual puede ponerse o pararse en contra de esa persona. ¿Por qué? Porque lleva otra fuerza diferente. Lleva la fuerza de la luz, lleva la fuerza del amor dentro de ella. Entonces, cada vez que él sanó a una persona, el amor del Padre se estaba manifestando. Cada vez que usted ora por una persona o le sonríe a una persona, el amor del Padre se está manifestando. Entonces, ninguna fuerza contraria a su amor en mí puede vencer la fuerza del amor que hoy yo soy. Entonces, y termino acá. Por eso, cada vez que el amor se manifiesta, las tinieblas tienen que retroceder. Y termino con este versículo. San Juan capítulo 8, del 8 al 11. Dice así, en San Juan capítulo 8, del 8 al 11. Dice, y inclinando, esto es cuando le traen a Jesús una mujer que supuestamente la agarraron en pleno adulterio. Y las personas que se la trajeron a Jesús le vinieron a decir, según la ley de Moisés, si una mujer es agarrada en adulterio, hay que apedrearla. Qué raro que no decía nada de los hombres que estaban en adulterio, habría que apedrearlos también seguro, ¿no? Pero bueno, eso supuestamente la ley decía eso. Pero Jesús no les contesta nada a ellos, ¿no? El amor siempre se queda callado cuando no tiene nada que decir. Si no es relevante, el amor se queda en silencio. Y a veces es difícil aprender esto. Dios mío, Dios mío. ¿Ah? No, a veces se hacen preguntas, pastores hacen preguntas a otros para descreditar a otras personas. ¿Usted qué cree de lo que está predicando Angulo? ¿O usted qué cree de lo que está predicando el apóstol Kim? ¿No? ¿O usted qué cree de Cosecha Mundial? ¿No cree que ya el apóstol está un poco viejo para seguir adelante como el apóstol o uno de los apóstoles? Y eso lleva a que el otro conteste y eso lleva a que yo pueda tener otro comentario acerca de eso, ¿no? Por años uno de los pastores del ministerio, Dios no le permitía que él viera mi corazón. Él me lo dijo a mí. No le permitía que él viera mi corazón. Entonces, un día hubo un pequeño inconveniente y él le dijo, Señor, yo quiero que me muestre el corazón del apóstol. Y dice que Dios le dio una visión y lo que vio fue una corona de oro macizo. Y le dijo, solamente a ti te lo muestro, porque me dijiste, ¿no? Entonces, es importante entender esto, hermano. Es muy importante entender estos principios. El amor muchas veces no dice nada porque no es que no tiene respuestas, es que es irrelevante para el amor dar respuestas cuando no se necesitan las respuestas correctas. ¿Está bien? Entonces dice, inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo, hablando del Señor Jesús, dice, y al oír esto, bueno, Jesús les había dicho que el que no tenía pecado, que tirara la primera piedra, dice, y inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo, y al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí.
Entonces se le incorporó y le preguntó. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Ella le dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a vivir la clase de vida que estabas viviendo. Impresionante. Quiere decir que cada vez que el amor se manifiesta, las tinieblas tienen que retroceder. Esta mujer después terminó siendo una mujer que le servía al Señor Jesús en su ministerio. Qué tremendo, ¿no? Entonces, al conocer su amor, me convierto en un río de bendición. Al conocer su amor, yo me convierto en un río de bendición. Y con esto termino. El amor del Padre no es un lago estático. El amor del Padre no es un lago estático, sino es un río que siempre está fluyendo, destruyendo toda maldición que se encuentre en su paso. Impresionante, impresionante, impresionante. Bueno, ya yo les he hablado, en todos estos mensajes les he hablado los 10 beneficios de el amor del Padre, aunque no se los repetí, pero yo ya se los he hablado. Aún pasé hablando ya 15 beneficios del amor del Padre. Y vamos a seguir hablando acerca del amor del Padre. Todavía tengo un montón de apuntes, de notas que el Espíritu Santo me ha ido dando. Y voy a seguir hablando unos meses más acerca del amor del Padre. Porque es importante, hermano. Repetir cosas buenas se vuelven más buenas en mí. Cuando yo repito cosas buenas, se vuelven más buenas. Entonces, hay un principio, una ley, que verdad repetida es más verdad. Siga escuchando los viernes, ya sea por YouTube o por la radio 103.5. Siga escuchando los sábados, ya sea por YouTube o por la radio también, 103.5. Siga tomando los beneficios, los nutrientes que hay en estos mensajes que nos están cambiando nuestra forma de vivir. Una de las cosas que yo he estado estudiando, y con esto termino, he estado estudiando los diferentes moveres de Dios en los diferentes años o décadas o siglos de la historia de la iglesia. Y bueno, hay muchos comentarios acerca de por qué se terminó un mover de Dios. ¿Por qué en Argentina en el 1950 hubo un gran mover de Dios y hoy ya ni se habla de eso? ¿Por qué en Canadá hace unos años atrás, en los años 90, hubo un gran mover de Dios y ya no se habla? En los años 2000 hubieron un mover de Dios en Pensacola, Florida creo que fue, y ¿por qué ya no se escucha más de eso? ¿No? En los años 1700, grandes moveres de Dios, 1800. Y un ingrediente que es lo que faltó, aunque en el principio estaba, pero después se fue ahogando y ahogando, fue el amor del Padre manifestado en esos moveres de Dios. Entonces yo digo, si hay un mover de Dios y el amor del Padre está presente, nunca se va a terminar el mover de Dios, porque el mover de Dios está dentro del amor del Padre en nosotros. Así que bueno, Señor, te damos gracias en esta noche maravillosa, viernes 18 de septiembre. Qué buen momento para escuchar la palabra de Dios, qué buen momento para recibir del Padre. Señor, así como todos estos viernes han sucedido tremendas cosas, sanidades tremendas, milagros tremendos, cosas que hemos visto sobrenaturalmente, Señor. Esta semana llegaron más testimonios de gente que recibieron sanidad, que recibieron revelación, que se entregaron al Señor Jesús, que vivieron experiencias gloriosas. Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús, yo imparto a cada uno de los que están escuchando, aquellos que están enfermos, aquellos que están
en inconvenientes, aquellos que han pecado y el diablo los ha llevado, Señor, a creer, Señor, o los inconvenientes que hicieron, el pecado que hicieron, los ha llevado a ellos a creer, Señor, que son indignos hoy de recibir el perdón, Señor. Así como me escribió esa hermana el viernes pasado y dijo, Señor, que por años ella había sido atada por las doctrinas de los hombres, Señor. Y por eso no quería volver a la iglesia, porque la habían condenado tanto de que ya no podía volver a escuchar, Señor, porque era grande la condenación. Y por lo que yo prediqué el viernes, ella fue libre y hoy puede vivir otra cosa totalmente diferente. Señor, aquellos que están atados ahí, Señor, por diferentes inconvenientes, mentiras realmente, mentiras. No es tanto un diablo que les está llevando a creer, sino son mentiras de hombres. Ahora mismo yo decreto, Señor, libertad sobre esa gente. Aquellos que están enfermos, Señor, ahora mismo decreto sanidad en las diferentes partes de sus cuerpos, en los diferentes órganos, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, extiendo mi mano y decreto ahora sanidad. Usted toque su computadora, su televisor, su celular. Toque mi mano ahí en el nombre de Jesús. Toque mi mano ahí en el nombre de Jesús. Toque mi mano y recibe ahora sanidad. Hay fuego en mi mano ahora. Hay fuego. Seguro no me está viendo bien porque yo tengo mi mano ahí, pero hay fuego ahí. Hay fuego en mi mano. Se está recibiendo sanidad ahora. Sanidad en este momento en el nombre de Jesús. Y Señor, te damos gracias por los grandes milagros que vamos a escuchar en esta semana. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, gracias por estar ahí escuchando. Sigue escuchando. Mañana va a estar el apóstol enseñando de pacto. Así que usted sigue escuchando ahí mañana también. Y nos vemos la semana que viene. El viernes que viene vamos a estar acá. Que vamos a seguir hablando acerca del amor del Padre. Así que bueno, buenas noches y chao. Si recibió sanidad, un milagro o una palabra de ciencia, por favor, deje su mensaje en la sección comentarios, debajo del video. Y no dude en compartir esta buena noticia con otras personas. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cosecha Mundial. Sé el primero en obtener el enlace para ver y compartir. Seguinos en Instagram, @Cosecha Mundial. Cosecha Mundial, una iglesia local con una visión global.